Capítulo 18. Preguntas y respuestas. En los meses y años que han seguido de mi encuentro cercano a la muerte, he tenido oportunidad de hablar de mi experiencia a diversos grupos de personas de todo el mundo. A continuación, incluyo algunas de las preguntas y respuestas que han surgido como resultado de esas conversaciones. Pregunta: ¿cómo definirías el amor incondicional que experimentaste en el otro ámbito? ¿Y qué diferencia hay entre ese amor y el que experimentamos nosotros en la realidad física? Respuesta: lo que diferencia al amor en el otro ámbito es que es puro en esencia, no tiene objetivos ni expectativas y no es resultado de una emoción ni reacciona de un modo u otro según sean las acciones o sentimientos. Simplemente es. Pregunta: ¿sientes que es posible reproducir ese estado de amor incondicional aquí en este mundo físico? Respuesta: cada uno de nosotros somos ya en esencia amor puro e incondicional. Sin embargo, cuando lo expresamos aquí, en este ámbito físico, lo filtramos a través de la mente y después lo expresamos a través de las emociones humanas. La mejor metáfora que se me ocurre para ilustrar esto es el ejemplo de una luz blanca que pasa a través de un prisma. El amor incondicional es como la luz pura y blanca. Cuando brilla a través de un prisma, la luz se refracta y se descompone en todos los colores del arco iris. Esos colores representan nuestras emociones: alegría, amor, ansiedad, envidia, compasión, odio, empatía. Cada uno de nosotros es como un prisma que refracta la luz blanca pura, que es el amor, en todos los colores del arco iris y todas esas tonalidades. Las emociones son necesarias por igual para constituir el todo. Muy pocas personas, por no decir ninguna, serían capaces de emitir un juicio moral sobre un color en concreto. No dirían: mira, ese color es malo o ese color es pecado. Sin embargo, eso es lo que hacemos con las personas con las que expresamos nuestras emociones cuando vemos algunos sentimientos como buenos y otros como malos. Cuando decimos que algunas personas son negativas e intentamos rechazarlas, estamos reprimiendo parte de lo que somos. Eso crea un bloqueo dentro de nosotros que nos impide expresar nuestra magnificencia plenamente, al igual que al vetar ciertos colores del espectro basándonos en un juicio moral, truncamos la luz y la convertimos en algo que no es. No tenemos que hacer algo con cada emoción, simplemente tenemos que aceptar que todas ellas son parte de lo que somos. Negarle sería como tratar de impedir que el prisma refractara un color. Solo al abrazar el espectro completo de nuestros sentimientos, sin juzgarlos, podemos entrar en contacto con la pura esencia del amor incondicional que reside en el fondo de todos nosotros. Pregunta: ¿eres la opinión de que desde antes de adoptar una forma física ya somos seres magnificentes y plenamente conscientes de quién somos en verdad? Si es así, ¿cómo es que se erosiona nuestra magnificencia y se deterioran tanto nuestra percepción de nosotros mismos cuando llegamos a esta vida? Respuesta: te diré lo que siento al respecto, pero me temo que solo servirá para suscitar más preguntas que respuestas. Durante mi encuentro cercano a la muerte me pareció que no hay necesidad de olvidarnos de quiénes somos y que la vida no tiene por qué ser tan difícil. Sentí como que nosotros somos los que hacemos que la vida sea ardua, debido a nuestras ideas y creencias inapropiadas. La comprensión interna que recibí en ese ámbito provino como de una especie de impronta, pero si tuviera que ponerle voz, he aquí lo que estaría yo diciéndome internamente en ese estado. Oh, sí. Oh, así que la vida no tiene por qué ser una lucha.
Se supone que podemos disfrutarla y divertirnos. Ojalá lo hubiera sabido antes. Oh, así que mi cuerpo creó el cáncer debido a todos mis estúpidos pensamientos, juicios y creencias limitadoras, todo lo cual me causó un enorme lío interior. Vaya, ojalá hubiera sabido que lo único que tenemos que hacer es venir aquí y sentirnos bien con nosotros mismos y con la vida. Simplemente tenemos que expresarnos y pasárnoslo bien haciéndolo. La parte que viene ahora es un poco complicada de explicar, pero me voy a intentarlo. Yo tenía una pregunta que decía más o menos así: ¿por qué me ha pasado algo tan grande con este cáncer terminal simplemente por no darme cuenta de mi propia magnificencia? Simultáneamente me llegó la siguiente comprensión: oh, ya veo, no me sucedió a mí, porque la verdad es que yo no soy jamás una víctima. El cáncer es solo una parte de mi propio poder y energía que ha quedado sin expresar, de modo que se ha vuelto hacia adentro en contra de mi cuerpo en vez de salir afuera. Supe que no era ningún castigo ni nada parecido, solo era mi propia fuerza vital expresándose como cáncer, debido a que no le permitía manifestarse como la fuerza poderosa y magnificente de Anita. Fui consciente de que podía elegir volver a mi cuerpo o seguir hacia la muerte. Si volvía al cáncer, ya no estaría allí, porque la energía ya no estaría expresando de ese modo, sino que ahora iba a estar presente como mi yo infinito. En mi experiencia yo era la fuente y había total claridad. No había ninguna fuente fuera de mi propia conciencia expandida. Era como si yo abarcara la totalidad. Tal como ya he explicado, no había necesidad de tener ninguna fe en nada para curarme, porque en ese estado hay total claridad y todo es sabido. Las creencias o la fe dieron paso al saber. Me había convertido en todo. Yo existía en todo y todo existía en mi interior. Me volví eterna e infinita. Desperté del seno de esa claridad, así que simplemente comprendí. Sabía que si elegía volver, mi cuerpo se curaría. Debido a la naturaleza de mi experiencia, sé que en el fondo todos somos uno. Todos provenimos de la unidad y llegamos a la separación para después regresar nuevamente a la totalidad. Siento que mi encuentro cercano a la muerte fue un vislumbre de esa unidad. Podría llamarla Dios, fuente, Brahman o todo lo que existe, pero creo que cada persona tiene una idea diferente sobre el significado de esas palabras. No percibo lo divino como una entidad separada de mí o de cualquiera. Para mí es un estado de ser más que un ser independiente. Es un estado que trasciende la dualidad, de modo que estoy permanentemente unida a la divinidad desde el interior y soy indivisible de ella. Mi expresión física es solo una faceta de esa totalidad. Pregunta: ¿hay algún lugar en el que nuestra voluntad personal y voluntad del todo estén conectadas, de modo que podamos acceder libremente a ese lugar de curación y poder? Respuesta: me gusta pensar que sí, que es posible que cualquiera pueda acceder libremente a ese lugar de poder curativo. Creo que lo que nos impide lograrlo son nuestras mitologías colectivas, todas esas historias que nos hemos estado contando durante generaciones. Creo que es esa acumulación de creencias la causante de la mayor parte de la desconexión y la discordia que percibimos en el mundo, incluida la que hay en nuestros cuerpos. Acarreamos esas programaciones invisibles que nos mantienen desconectados de nuestra verdad y que nos llevan a creer que estamos separados de la energía universal. Permanecemos atascados en la dualidad, separados de nuestro centro creativo. Nosotros somos la fuerza que no solo forja, sino que también controla esos mitos. Y cuando nuestras historias cambian, también lo hace nuestra realidad física como reflejo de ello. Para que ocurran más frecuentemente toda clase de curaciones a las que aludes,
Necesitamos hacer revolucionar esas mitologías y transformar nuestros programas culturales en otros que nos permitan darnos cuenta de que todos somos uno con la energía universal. Eso posibilitará que nos sintamos conectados con nuestro centro creativo en todo momento y facilitará que haya más energía positiva a nuestro alrededor. La curación tiene lugar cuando nuestro intento, es decir, nuestra voluntad creativa personal, converge intencionadamente con la energía de la fuerza de vida universal y ve que somos uno con ella. Pregunta: ¿has sentido algún tipo de liberación desde tu encuentro cercano a la muerte? Si es así, ¿cómo describirías esa sensación? Respuesta: sí que me siento liberada. Siento que mi encuentro cercano a la muerte no solo me ha liberado de las ideologías, creencias y conceptos que tenía anteriormente, sino que también me ha liberado de la necesidad de buscar otras nuevas. Me da la sensación de que buscamos y nos agarramos a esas doctrinas porque nos aportan seguridad en los momentos de incertidumbre. Sin embargo, tenemos tendencia a volvernos dependientes de ellas y entonces necesitamos que sean ciertas para así poder mantener el confort y la comodidad que otorga la certidumbre. Siento que cuanto más arraigadas tenemos nuestras creencias sobre la naturaleza limitada de la realidad, más perpetuamos lo que afirman. Mi experiencia me permitió vislumbrar lo que se siente cuando se libera uno de la necesidad de certidumbre, tanto física como psicológica. En otras palabras, me fue posible experimentar la perfección incluso en medio de la ambigüedad. Para mí, la verdadera libertad reside en poder mantener ese grado de liberación mental. Pregunta: ¿crees que habrías elegido volver a esta vida si hubieras sabido que ibas a seguir enferma? Respuesta: debido al estado de claridad en el que me hallaba, sospecho que habría vuelto comprendiendo por qué sentía la necesidad de regresar y de expresarme a través de un cuerpo enfermo. Aunque ese conocimiento no llegara a eliminar del todo mi enfermedad física, creo que habría eliminado o al menos reducido mi sufrimiento interno. Habría la sensación de que hay un propósito en el hecho de tener que vivir en un cuerpo enfermo. Creo que todo el mundo tiene un propósito independientemente de su condición física. Pregunta: tu mensaje llega alto y claro. Tenemos que ser quienes somos, pero ¿y los criminales y los asesinos? ¿También ellos deben ser quienes son? Además dices que no hay ningún juicio al otro lado. ¿Significa eso que podemos liberarnos aunque hayamos cometido un asesinato? Respuesta: en ese ámbito no hay condenación de ningún tipo, porque no hay nada que condenar. Allí somos pura conciencia. A mucha gente no le gusta oír que no hay ningún juicio después de la muerte. Es reconfortante pensar que la gente pagará por lo que ha hecho mal, pero el castigo, las recompensas, el juicio, la condenación, etcétera, son cosas de aquí, no de allí. Por eso tenemos aquí leyes, reglas y sistemas. Por otro lado, hay una claridad total sobre lo que somos, cómo somos y por qué hicimos lo que hicimos, al margen de si eso resultó poco ético durante la vida terrenal. Creo que aquellos que hacen daño a otros solo lo hacen como consecuencia de su propio dolor y de sus sentimientos de limitación y separación. Los que cometen actos tales como violaciones o asesinatos están muy lejos de tener el más mínimo atisbo de su propia magnificencia. Imagino que si son capaces de provocar tanto dolor a otros es porque sienten en su interior una tremenda infelicidad, por lo cual lo que realmente necesitan es de la mayor comprensión en vez de más juicios y sufrimiento en la otra vida. De hecho, no creo que los criminales y los asesinos sean verdaderamente ellos mismos.
Pienso que solo nos orientamos hacia la destrucción cuando hemos extraviado nuestro camino y estamos muy lejos de saber la verdad sobre quiénes somos realmente. Los criminales han perdido su centro y lo que hacen a los demás es un reflejo de cómo se sienten en su interior. Nos gusta pensar en términos de criminales y víctimas, donde los criminales son otros y las víctimas nosotros, pero no existe ningún otro, todo es nosotros. Un asesino en serie es un enfermo, al igual que una persona con cáncer. Y si en el mundo actual hay muchos asesinos, eso significa que tenemos una sociedad enferma. Encerrarlos puede que reporte beneficios a corto plazo, igual que tratar los síntomas del cáncer. Pero si no transformamos y trascendemos los males esenciales que subyacen en cualquier sociedad, los problemas irán aumentando y tendremos que construir más prisiones, mientras que los sistemas judiciales estarán cada vez más saturados. Los criminales no son solamente las víctimas de sus propias circunstancias, son también los síntomas físicos de un problema subyacente que tenemos nosotros como un todo. No estoy disculpando sus actos, solo estoy intentando decir que el conocimiento de mi propia magnificencia me ha cambiado. Creo que si todo el mundo consiguiera entrar en contacto con su propia verdad y conociera su magnificencia, nadie elegiría hacer daño a los demás. Una persona feliz y amada que se siente inseparable de la unidad sabe que hacer daño a otra persona es igual que hacérselo a sí mismo. Pregunta: ¿estás diciendo que un criminal, por ejemplo un asesino, va a ir al mismo sitio y va a sentir la misma sensación de ausencia de juicio que un santo? Respuesta: sí, eso es lo que estoy diciendo. En ese estado comprendemos que todo lo que hemos hecho, por muy negativo que parezca, ha sido consecuencia del miedo, el dolor y unas perspectivas limitadas. Gran parte de lo que hacemos o sentimos se debe a que no conocemos otra cosa, pero cuando estamos en el otro ámbito se nos hacen evidentes nuestras limitaciones físicas. Así que podemos comprender por qué acentuamos de la manera que lo hicimos y lo único que sentimos es comprensión. En ese estado nos damos cuenta de que aquellos a los que etiquetamos como criminales son tan víctimas como nosotros de sus propias limitaciones, dolores y miedos. Cuando nos damos cuenta de ello, nos sentimos conectados con todo y con todos. En ese estado comprendí que todos somos uno y lo mismo. Si todo el mundo supiera eso, no necesitaríamos leyes ni prisiones, pero aquí no lo entendemos, de modo que pensamos en términos de nosotros y ellos, y eso nos lleva a actuar desde el temor. Por eso desarrollamos juicios, leyes, cárceles y castigos. En este mundo y en ese momento necesitamos todo eso para nuestra protección, pero en el otro plano no hay necesidad de castigos, porque una vez allí, nos damos cuenta de que todos estamos conectados. Pregunta: si somos los creadores de nuestra realidad, ¿crees que la gente, por el mal que haya hecho, recibirá un castigo a través del mecanismo del karma? O sea, la ley de la causa y el efecto. Respuesta: como he mencionado antes, no hay castigo en el estado en el que estuve durante mi encuentro cercano a la muerte. Ahora veo el karma más como una cuestión de equilibrio que como un mecanismo de causa y efecto. Por ejemplo, yo nunca utilizaría la expresión mal karma, porque no creo que exista tal cosa. Creo que todos los aspectos de la vida son necesarios para crear el todo. También he dejado de creer en que vivimos todas nuestras vidas una detrás de otra, de manera secuencial, a lo largo del tiempo lineal, que es el marco en el que la mayoría de la gente encuadra sus ideas sobre el karma. Eso es lo que me enseñaron a mí cuando era pequeña, pero durante mi encuentro cercano a la muerte me di cuenta de que todos los momentos de todas nuestras vidas
tanto pasado como presente y como futuro, como lo conocido, lo desconocido y lo inconocible, existen simultáneamente fuera de lo que nosotros concebimos como tiempo. Me di cuenta de que yo ya era todo lo que intentaba llegar a ser, y creo que eso es igualmente cierto para todo el mundo. Las cosas que percibimos como positivas, negativas, buenas o malas son simplemente partes del todo perfecto y equilibrado. Pregunta: he oído a algunas personas hablar de la importancia del perdón. ¿Tuviste que perdonar mucho en el otro ámbito? Respuesta: en el estado de mi encuentro cercano a la muerte, la claridad era tan plena que el propio concepto de perdón conlleva un significado muy diferente. En ese estado me di cuenta de que era a mí a quien no había perdonado, no a los demás. No había ningún juicio negativo por nada que yo hubiera hecho, solo sentí una total comprensión de por qué había hecho todo y cada cosa. También me di cuenta de que en ese ámbito infinito y libre de juicios no hay necesidad de perdonarme a mí misma ni a nadie. Todos somos hijos perfectos y exquisitos del universo y provenimos del amor más puro. El amor incondicional es nuestro derecho de nacimiento, sin juicios ni condenas de ningún tipo, y no necesitamos hacer nada para ganárnoslo. Es sencillamente lo que somos. La necesidad de perdonar nace cuando juzgamos las cosas como buenas o malas, pero si no hay juicio, no hay nada que tengamos que perdonar. Dentro del tapiz cósmico que estamos co-creando, todos los pensamientos, palabras y obras son necesarios por igual para la creación del todo infinito y magnificente. Es lo mismo que sucedía con el espectro de la luz que mencioné anteriormente, donde todos los colores son necesarios para aportar contraste y traer la vida al ser. ¿Qué hay pues que perdonar? En este punto he sustituido el perdón por la empatía, el amor incondicional y la comprensión hacia mí y hacia los demás, en vez de juzgar y dar lugar con ello a la necesidad de perdonar. Ahora solo tengo afecto y un gran respeto por el papel multifacético de cada uno de nosotros que juega en la totalidad de la creación. Pregunta: ¿no crees que demasiado amor por uno mismo puede convertir a las personas en egoístas y prepotentes? Respuesta: cuando comprendemos que todos y cada uno de nosotros estamos en el corazón mismo del universo infinito, que somos su centro esencial, lo que se convierte en primordial es precisamente nuestra centralidad dentro del todo, y vemos entonces el valor que tiene quererse a sí mismo, porque no podemos dar lo que no tenemos. En mi cultura me enseñaron a dar prioridad a los demás y ponerme a mí en último lugar e incluso a excluirme. No me enseñaron a amarme a mí misma o a valorar a quien lo que yo era. Como consecuencia, tenía muy poco que ofrecer a los demás. Solo cuando llenamos nuestra propia copa podemos dar algo a los demás. Solo cuando nos queremos incondicionalmente y nos aceptamos con gran respeto y comprensión como las criaturas magnificentes que somos, solo entonces podemos ofrecer eso mismo a los demás. Quererse a sí mismo es lo que viene primero y querer a los demás es el resultado posterior e inevitable. El egoísmo proviene de amarse muy poco a uno mismo, no de quererse demasiado. Somos egoístas porque tratamos así de compensar nuestras carencias. No existe eso de quererse demasiado, igual que tampoco existe eso de tener demasiado afecto genuino por los demás. Nuestro mundo sufre debido a que hay mucha carencia de amor por uno mismo y demasiados juicios
demasiadas críticas, demasiadas inseguridades, miedos y desconfianzas. Si todos nos quisiéramos más, desaparecerían la mayoría de esas dolencias. Decir te amo cuando no albergo esa misma emoción por mí misma es puro fingimiento, no es real. El amor por uno mismo, el amor por los demás es una sola cosa y la misma. Todos somos uno y todos estamos interconectados. Tener conciencia de nuestra propia divinidad puede ayudarnos a percatarnos de nuestra magnificencia y de que somos merecedores de amor incondicionalmente. Una vez que comprendemos esto, resulta más fácil ofrecer eso mismo a todos los demás. Pregunta. La mayoría de la gente que sigue un camino espiritual cree que el ego es un impedimento para el crecimiento espiritual y que hay que liberarse de él. ¿Por qué no defiendes tú eso mismo? Respuesta. Porque si tratas de rechazar el ego, este volverá a ti con más fuerza aún. Cuando más rechaces algo, más vas a luchar contra ti ese algo en aras de supervivencia. Pero cuando puedes amar a tu ego completa e incondicionalmente y aceptas que forma parte de tu manera de expresarte en esta vida, deja de ser un problema. Ya no impide tu crecimiento, al contrario, es un recurso y un don. Todos hemos nacido con un ego, es parte natural de quienes somos en este mundo. El ego solo desaparece por completo después de la muerte. Luchar contra él durante la vida no solo crea más autocrítica, además, solo somos capaces de aceptar el ego de los demás cuando amamos incondicionalmente nuestro ego. Solo entonces deja de ser un problema y tu humildad y magnificencia brillan realmente a toda su plenitud. Pregunta. ¿Qué opinión tienes del servicio y de servir a los demás? Respuesta. Cuando el servicio nace del núcleo de nuestro ser, constituye la forma más elevada de amor hacia uno mismo. Podemos reconocer que el ánimo de servicio proviene de nuestro centro cuando nos sentimos dichosos sirviendo. Entonces no supone ningún esfuerzo y además resulta placentero. Esa forma de servicio nos enaltece por igual a nosotros mismos y al receptor, y ayuda a incrementar el sentimiento de autovalía de quien lo recibe. Pero si, por el contrario, realizamos el servicio por obligación o por el sentido del deber, lo sentimos como algo serio y pesado que incluso drena nuestra energía. Eso no nos hace ningún bien y tampoco le aporta gran cosa al receptor, sobre todo si éste siente que lo hacemos por obligación. Esa forma de servicio suele hacer que el receptor se sienta disminuido y sin valía. Además, cuando una acción emerge desde el centro de nuestro ser, no es ya una acción, es quienes somos y lo que somos. Cuando la acción emerge del núcleo de nuestro ser, no necesitamos pensar en ello o esforzarnos. Somos un instrumento para que el servicio se manifieste en este planeta. En eso se diferencia el auténtico servir del mero hecho de realizar un servicio. Esa forma de servicio conectado aflora cuando te das cuenta de que no hay separación entre tú y el universo. Es el resultado de saber que lo que yo hago por el todo también lo estoy haciendo por mí mismo y viceversa. Es un estado verdaderamente placentero y regocijante. Pregunta. Cuando miro a mi alrededor me parece que hay muchos rencores, discusiones e incluso una rotunda hostilidad que provienen de que todo el mundo insiste en que su punto de vista es el único verdadero. Pero tu vivencia y la de muchos otros han tenido experiencias cercanas a la muerte indican que lo que consideramos realidad no es ni más ni menos que una especie de sueño. Así que en esencia lo que hace la gente en discutir acerca de quién tiene
la ilusión más válida. ¿Qué piensas de este tema? Respuesta. Yo solo puedo compartir lo que he experimentado. Lo que yo sentí cuando me morí fue como si me despertara de un sueño. No sentí que me fuera a algún lugar, sino como si me despertara y tuviera una capacidad sensorial omniperceptiva, esto es, una visión de 360 grados y una total sinestesia, es decir, que lo percibía todo simultáneamente. Podía ver, oír, sentir y saber todo lo que tenía que ver conmigo y me era pertinente. Vivía mi pasado, mi presente y mi futuro simultáneamente. También sabía lo que ocurría más allá de las paredes y en cualquier lugar del espacio, siempre y cuando tuviera alguna relación conmigo. De ahí que viera y escuchara las conversaciones de mis médicos, a mi hermano en un avión, etc. Fue algo así como si una persona ciega pudiera ver por primera vez. El ciego no se va a ninguna parte al abrir los ojos, pero se asombrará ante la claridad con la que experimenta la realidad del mundo frente a la apariencia que él pensaba que tenía. Comprenderá de inmediato cosas que antes habían quedado fuera de su comprensión conceptual, como el color o las tonalidades. De manera análoga, yo experimenté esta increíble comprensión de que estamos todos interconectados y de que lo que yo siento afecta al universo entero porque el todo está en mi interior. En lo que a mí respecta, si yo soy feliz, el universo es feliz. Si yo me amo a mí misma, todo el mundo me ama y yo también lo amo y así sucesivamente. Tras volver, he perdido parte de la percepción acrecentada de que tuve durante mi encuentro cercano a la muerte, pero no han desaparecido la comprensión, claridad y los sentimientos de amor que experimenté allí. Los trozos sueltos del universo se han quedado conectados y ahora no puedo volver a pensar de la manera en que lo hacía antes. Recordemos al ciego de antes e imaginemos que vuelve a su ceguera. Aunque ya no pueda ver el mundo, ahora ya sabe qué apariencia tiene cada vez que interactúe con él. Algo así es lo que me pasa a mí ahora. En cuanto a lo que este plano no es real, lo que yo siento es que cada uno de nosotros ha creado su propia realidad basada en cómo creemos que es el mundo. En ese estado de despertar sentí que existencia de 3D es solo una culminación de mis pensamientos. Cuando pasé al otro ámbito, me desperté de hecho en un espacio que es más real que este. Como cuando nos despertamos de un sueño y nos encontramos en la realidad cotidiana. Pregunta: ¿qué piensas de la religión? Me he dado cuenta de que hablas muy poco o nada sobre ese tema cuando cuentas su experiencia. Respuesta: eso es porque la muerte trasciende toda religión. Creamos una religión para ayudarnos a vivir o para intentar comprender la muerte. Pero después de experimentar el otro ámbito, intentar encajar en esta realidad infinita en el marco de una religión, cualquiera que sea, no conduce más que a limitarla. Otra razón por la que realmente no hablo de este tema es porque creo que la religión puede ser causa de división y no hay nada más alejado de mi intención que ello. Prefiero sin duda ser inclusiva que exclusiva. Lo que yo experimenté es que todos somos uno y que cuando morimos vamos todos al mismo lugar. De igual que creas en Jesús, Buda, Shiva o Alá o en ninguno de ellos, lo que importa es cómo te sientes contigo mismo justo aquí, justo ahora, porque eso es lo que determina cómo desarrollas tu vida aquí. No hay más tiempo que el momento presente, así que lo importante es que seas tú mismo y vivas tu propia verdad. Son tan valiosos
para la humanidad los científicos que vienen y viven con pasión y entusiasmo de acuerdo con su magnificencia que una sala entera llena de Madres Teresas. Pregunta. Entre las afirmaciones que has hecho sobre lo que has entendido a partir de tu experiencia, hay una que me ha parecido especialmente fascinante, ya que tiene implicaciones profundas, multifacéticas y de largo alcance. Me refiero a tu opinión de que podemos alterar efectivamente nuestro pasado a través de las elecciones que vamos haciendo momento mientras nuestras vidas se van desplegando hacia el futuro. ¿Estoy sobreentendiendo demasiado a partir de tus palabras o lo que acabo de decir se acerca a lo que has comprendido? Has interpretado perfectamente. Lo que quería transmitir, siento que el único punto en el tiempo del que verdaderamente disponemos para crear nuestra realidad es el momento presente. Fíjate en que, con toda intención, no he dicho crear nuestro futuro. En ese estado sentí el pasado y el presente como algo fluido, y por ello tenía la capacidad para alterar los resultados de mis pruebas médicas en función de si decidía volver o no. Estoy de acuerdo en que esto es realmente importante, dadas las implicaciones. Para mí, este hecho sigue desplegándose día tras día y ahora esa conciencia se ha convertido en algo mayor que la encuentro cercano a la muerte misma. Pregunta. Cuando explicabas tu encuentro cercano a la muerte, has dicho, todas las enfermedades empiezan primero en la energía y después se manifiestan en los cuerpos. ¿Tienes alguna percepción acerca de cómo se produce eso? ¿Y cuál es la causa de que se produzcan las enfermedades? Respuesta. Durante mi encuentro cercano a la muerte sentí como si mi cuerpo no existiera en su forma sólida. Yo era simplemente pura energía. Tal vez eso puede interpretarse como el alma, como el espíritu. Esa energía era mucho más grande que el cuerpo. Y si suelo emplear el término magnificente es porque así es como me sentía en ese estado. Era casi como si tener un ser físico fuera un pensamiento ulterior, como si para tenerlo hubiera que pensar en ello. Esa masa de energía infinita era mi ser verdadero y el cuerpo era solo un barómetro, como un instrumento que daba la medida expresada. Parecía como si el mundo 3D fuera la otra dimensión, mientras que lo auténticamente real era para mí energética. A partir de ahí sentí que cuando decimos que hay gente que tiene vibraciones más altas, probablemente queremos decir que están dejando pasar a través de sí mismas cantidad de su auténtica magnificencia, de forma que las lecturas que marca su barómetro son más altas. Consecuentemente, su energía positiva y su presencia física son poderosas. Pero en ese ámbito nadie es más fuerte ni más débil. Todos son magnificentes. Pero ¿cuánta de esa magnificencia expresamos a través de nuestros cuerpos en esta dimensión? Es algo que depende de nuestra elección. Pregunta. ¿Estás sugiriendo que el poder de tu curación vino dentro de ti y no de una fuente externa? Respuesta. No provino de algo interno ni externo, o podría decir que fueron ambas cosas a la vez. Cuando dejé de expresarme desde el estado de dualidad, me di cuenta de que no había separación entre dentro y fuera. Me convertí en la fuente de todas las cosas y la fuente se convirtió en mí. Pero si lo que quiere decir es si creo que fui yo, ya fuera como ego o como ser físico, ¿quién causó mi curación? Entonces la respuesta es no. La curación emanó del hecho de expresarme a través de mi yo infinito y de saber que yo no estoy separada de la fuente de todo. Pregunta.
¿Qué piensas sobre las diferentes modalidades de curación, tanto orientales como occidentales? Respuesta. Creo que muchos tratamientos y modalidades son útiles y quiero dejar muy claro que no creo que sea necesario tener un encuentro cercano a la muerte para curarse. Pero antes de experiencia, todo lo que yo hacía provenía de una atmósfera de temor, incluso lo que tenía que ver con curarme. Mi estructura psicológica era tal que solo buscaba esos tratamientos debido a que tenía miedo de las consecuencias de no utilizarlos. Cuando ese terror desaparece y nos ubicamos en una perspectiva de confianza, entonces las modalidades de curación tienen mucho mejores posibilidades de funcionar. Mi salud mejoró durante mi breve estancia en la India porque estaba alejada de esa atmósfera de temor. Estaba en una cultura que apoya una visión completamente diferente del cáncer, una mucho más positiva. En el occidentalizado Hong Kong, la mayoría de las personas con las que trataba tenían un miedo enorme al cáncer y me lo transmitían a mí. Pero la India me proporcionó una perspectiva diferente que me dio esperanza. Yo deposité mi confianza en esa perspectiva y sentí los efectos en mi salud muy rápidamente. Pregunta. Has dicho que tu cáncer pareció curarse cuando fuiste a la India y recibiste tratamientos ayurvédicos, pero que cuando regresaste a Hong Kong la enfermedad volvió. ¿Por qué crees que el cáncer desapareció aparentemente en la India pero después volvió en Hong Kong? Respuesta. Insisto, creo que la Ayurveda me funcionó en la India porque allí no había conflicto. Todos a mi alrededor creían lo mismo y lo que yo hacía tenía sentido para todo el mundo. No había confusiones. Por primera vez sentí que estaba en el camino correcto. Además tenía mucho apoyo por parte de los doctores ayurvédicos, los AHARPs, etcétera, que creían todo en esa modalidad de sanación. Pero en Hong Kong las opciones eran innumerables y multiculturales, y las diversas modalidades entraban en conflicto unas con otras. Mi primera elección nunca fue la medicina occidental convencional, pero si no me hubiera sentido atraída por los demás métodos, la habría elegido. En cualquier caso, personalmente era lo último que quería emplear. Creo que si hubiera nacido y hubiera sido educada en China, me habría servido la medicina tradicional china, aunque puede que en ese caso ni siquiera hubiera enfermado, para empezar. ¿Sabes que en la cultura china el cáncer se le denomina la enfermedad de los occidentales? Porque la incidencia del cáncer en China, Japón e incluso en la India es mucho más baja que en los países occidentales. Algunas personas creen que debido a la dieta, pero yo creo que ese es solo uno de los factores. Hay otro factor, posiblemente más relevante, que reside en el modo de pensar. En Occidente se cree en el cáncer, se le tiene miedo y hay constantes campañas de concientización. La medicina occidental convencional se centra en la detección del cáncer y la mayor parte de su tecnología se dedica a diagnosticarlo, en vez de promover el equilibrio y el bienestar físico global. Pregunta. ¿Qué diferencias experimentaste entre los métodos de curación orientales y los occidentales? Respuesta. Ir cambiando de un sistema a otro provocó que mi estado emocional fluctuara entre el miedo y la esperanza. Los doctores occidentales se centraban solamente en el cáncer, haciéndome sentir como si algo externo estuviera atacando a mi cuerpo y yo tuviera que librarme de ello. En otras palabras, el cáncer era el enemigo y había que atacarlo. Sus diagnósticos siempre infundían miedo. En cambio, los doctores orientales, tanto de la Ayurveda como de la medicina tradicional china, se ocupaban de mi bienestar de manera más holística. Contemplaba mi enfermedad como la manera en que mi cuerpo intentaba curarse de sus desequilibrios, y no solo de los físicos, sino también de los emocionales y mentales. Desde su perspectiva, el cáncer era, de hecho, mi aliado.
Esos métodos eran mucho más reconfortantes y me daban más esperanza. Después de mi encuentro cercano a la muerte, me resulta más difícil ver que el cáncer en sí mismo no era ni el enemigo ni la enfermedad. Ahora sé lo que estaba intentando decirme. En mi caso, el cáncer era ciertamente la forma que tenía mi cuerpo de intentar curarme. El hecho de verlo como un enemigo que tenía que ser aniquilado no me servía para librarme del problema subyacente que lo causó inicialmente. Algo más profundo se resolvió durante mi encuentro cercano a la muerte, provocando que las células del cáncer desaparecieran. Pregunta. Parece que estás diciendo que el hecho de que haya diversos enfoques de curación se debe a las diferentes culturas y que no hay una superioridad intrínseca de una modalidad sobre la otra en la que respecta al cáncer. ¿Lo he entendido bien? Respuesta. Sí. Eso es esencialmente lo que quiero decir basándome en mi experiencia. Es preciso recordar que desde mi perspectiva, muchas de las enfermedades de hoy en día son realmente enfermedades mentales y espirituales que acaban por manifestarse en el cuerpo. Un tratamiento que se dirija a la mente y al espíritu tendrá muchas posibilidades de producir un cambio que un enfoque que solo se limite al cuerpo. Además, una modalidad que esté sostenida de todo corazón por la cultura en la que está inmersa será más efectiva que una que no disfrute de esa fuerza subyacente, sobre todo si se dirige también a la estructura mental y al estado espiritual del paciente. Pregunta: a partir de tu experiencia, ¿qué piensas sobre el cáncer y la medicina? ¿Crees que nos estamos aproximando a encontrar una cura para el cáncer? Respuesta. Personalmente, y siempre debido a mi propia experiencia, sé que si intento eliminar la enfermedad con una actitud antagónica, acabaré logrando justamente lo opuesto, es decir, suscitando la reacción inversa a la curación y sumergiéndome aún más en la mentalidad enferma. Eso no significa necesariamente que ya no debas ir a ver a un médico nunca más. Tan solo estoy mostrando mi forma de ver la enfermedad y sus manifestaciones físicas en el cuerpo. La idea es no obsesionarse con ello y dejar de pensarse todo el tiempo haciendo cosas con el único propósito de liberarse de la enfermedad. De hecho, es mucho más productivo distraerse y mantenerse ocupado con actividades que te estimulen de una forma positiva y creativa. Si fuera mi caso, yo intentaría, no tanto como me fuera posible, librarme de la necesidad de que mi salud sea de una cierta forma para así poder encontrar la felicidad. En cambio, me dedicaría a crear dicha en el momento presente como si ya estuviera sana. Vivir en el presente significa que uno no anda acarreando equipaje emocional de un segmento del tiempo a otro. Cada instante es único e irrepetible. Depende de nosotros decidir si queremos acarrear, si descanso, nuestros miedos con nosotros, manteniéndonos de este modo permanentemente atrapados en la enfermedad. No hace falta que seas un gurú espiritual ni nada de eso. Simplemente saca el mejor partido de cada minuto, viviéndolo al máximo y dedicándote a cosas que te hagan feliz, tanto si te queda un mes de vida como si te quedan 100 años. Pregunta: las teorías son interesantes, pero ¿qué pasa con la parte práctica? ¿Qué haces ahora para permanecer sana? ¿Qué es lo que comes y qué es lo que evitas incluir en tu dieta? Respuesta: bueno, tengo que reconocer que mi dieta sí ha cambiado desde mi encuentro cercano a la muerte, pero me temo que no del modo en el que estás pensando. Antes solía ser una paranoica con lo que comía. Era vegetariana estricta, solo consumía comida ecológica. Mi dieta era macrobiótica y tomaba suplementos vitamínicos y zumo de brotes de trigo. Y eso antes de estar enferma. En aquel entonces creía que todo causaba cáncer.
desde las microondas hasta los conservantes, de modo que practicaba una dieta muy sana, pero lo hacía por miedo. Ahora me alimento de todo lo que me apetece. Me gusta el chocolate y también disfruto de un buen vino o champán de vez en cuando. Lo único que hago es asegurarme de pasar un buen rato disfrutando la comida y de la vida. Creo que es más importante ser feliz que ninguna otra cosa. No tiene ninguna gracia comer todos esos alimentos supuestamente sanos por miedo a enfermar y mientras tanto sentirse uno miserable haciéndolo. La ansiedad es causante por sí misma de un montón de problemas. Nuestros cuerpos son mucho más resilientes y adaptables de lo que creemos, sobre todo si somos felices en vez de estar bajo tensión. Ahora incluso cuando elijo comer sano, lo hago por amor y no por miedo. En ese método que aplico a todos los aspectos de mi vida y te invito a vivir de la misma manera. Pregunta. De todo lo que has comprendido a raíz de tu encuentro cercano a la muerte, ¿qué mensaje o lección querrías que todo el mundo supiera o entendiera? ¿Algo que desearías gritar a los cuatro vientos desde los tejados? Respuesta. Me gustaría que todo el mundo supiera que cada parte de sí mismo es magnificente. Quisiera decirte que cada parte de ti está llena de magnificencia. Tu ego, tu intelecto, tu cuerpo, tu espíritu es magnificente, un hermoso producto de esta creación del universo. Todos y cada uno de tus aspectos es perfecto. No es preciso soltar o abandonar nada. No hay nada que perdonar, nada que lograr. Ya eres todo lo que necesitas ser. Puede parecer complicado, pero no lo es. Si una religión te hace sentir inferior a tus dioses, entonces o bien la has malinterpretado o bien no está cumpliendo con su cometido de enseñarte la verdad. Si un gurú, un maestro o un mentor te hace sentir que no estás iluminado todavía y que aún te queda más que aprender, que liberar, que soltar o que dejar atrás antes de llegar ahí, entonces es que o bien no está haciendo correctamente su trabajo de enseñarte quién eres tú en realidad, o bien es que le estás entendiendo mal. Recuerda a quienes te rodean que se permitan a sí mismos ser ellos mismos y diles que los amas exactamente tal cual son. Ellos son perfectos y tú también lo eres. No hay nada que no sea amable. La mayor parte del sufrimiento proviene de sentirse inferior, de sentirse menos que algo o alguien. No eres menos que nada ni nadie, eres completo. Lo único que necesitas es aprender que tú ya eres lo que aspiras a ser, ya eres lo que estás buscando alcanzar, ya eres lo que estás buscando alcanzar. Simplemente expresa tu singularidad sin miedo, con abandono. Para eso eres como eres y por eso estás aquí en este mundo físico. Epílogo. Antes de terminar, quiero dejarte unas palabras finales. Recuerda siempre no delegar tu poder. En vez de eso, entra en contacto con tu propia magnificencia. Y en cuanto a encontrar el camino correcto, cada persona tiene el suyo. La única solución universal que tengo es que te ames a ti mismo incondicionalmente y que no tengas miedo de ser tú mismo. Esa es la lección más importante que aprendí en mi encuentro cercano a la muerte y creo sinceramente que si siempre hubiera sabido esto, para empezar, nunca habría tenido cáncer. Cuando somos fieles a nosotros mismos nos convertimos en instrumentos de la verdad en este planeta. Como todos estamos conectados, tocamos las vidas de todos los que nos rodean, que a su vez afectan a las vidas de otros. Así nuestra única obligación es ser el amor que somos y permitir que nuestras respuestas surjan de nuestro interior de la forma más apropiada para nosotros. Finalmente, nunca me cansaré de repetir lo importante que es que disfrutes de ti mismo y de la vida sin tomarte a ti mismo ni la vida demasiado en serio.
Uno de los mayores defectos de muchos sistemas espirituales tradicionales es que a menudo nos conducen a tomarnos la vida demasiado en serio. Y a pesar de que ya sabes que detesto crear doctrinas, si alguna vez tuviera que crear un conjunto de principios para recorrer el camino espiritual hacia la curación, el número 1 de mi lista sería que hay que reírse tan a menudo como uno pueda a lo largo del día y todos los días, y preferentemente de uno mismo. Eso estaría sin duda muy por encima de cualquier forma de oración, meditación, mantra o cambio de dieta. Los problemas del día a día no parecen tan grandes cuando se ven a través del filtro del humor y del amor. En esta era de las tecnologías de la información nos bombardean con noticias a velocidades de vértigo. Vivimos en una época de mucho estrés y temor, y mientras nos dedicamos a protegernos de todo lo que creemos que está allá afuera, nos olvidamos de disfrutar de nosotros mismos y de cuidar lo que llevamos dentro. Nuestra vida es nuestra oración, es nuestro regalo para este universo, y los recuerdos que dejamos aquí cuando algún día abandonemos este mundo será nuestro legado para nuestros seres queridos. Nos debemos a nosotros mismos y a todos los que nos rodean. Ser felices y expandir esa felicidad a nuestro alrededor. Si podemos ir por la vida armados de un buen humor y de la comprensión de que somos amor, estaremos ya entre el pelotón de cabeza de este juego. Añadámosle a la mezcla una buena caja de bombones y sin duda tendremos la fórmula ganadora. Te deseo que disfrutes mientras te percatas de tu magnificencia y aprendas a expresarte en el mundo sin miedo. Namaste, Anita Moorjani. Agradecimientos. Para mí, esta posiblemente es la parte más importante del libro. Aquí es donde puedo expresar mi gratitud a todos los que de una forma u otra son parte integral de esta obra. Algunos han estado directamente implicados en su realización y otros lo han estado indirectamente, pero todos han desempeñado un papel importante en mi viaje de allí a aquí. Gracias al Dr. Wayne W. Dyer, ¿qué puedo decir? Tu generosidad de espíritu sigue dejándome sin palabras, y eso no me ocurre a menudo. Sé que el universo conspiró para que unirnos, incluso antes de que fuéramos conscientes de ello, en el momento perfecto. Eres una parte intrínseca de este viaje y no podré haberlo logrado sin ti. Tu amabilidad, tus consejos a lo largo de todo el camino han significado mucho para mí, y nadie le sorprende que el mundo se sienta inspirado por ti. Gracias, gracias, gracias desde el fondo de mi corazón por abrirme la puerta a compartir mi historia con el mundo y por hacer mi vida tan mágica, pero sobre todo gracias por ser tú. Te quiero mucho. A mi mejor amigo y hermano del alma, Río Cruz. Todas las palabras de gratitud que pueda decir suenan tópicas y no son ni remotamente suficientes para transmitir lo que siento por nuestra amistad. Durante estos años ha sido una influencia integral en mi vida, ayudándome mientras intentaba encajar en este mundo que no estaba listo para oír lo que yo tenía que compartir. Tu vasto conocimiento sobre los encuentros cercanos a la muerte me han supuesto un gran consuelo y un apoyo constante cuando los demás se cuestionaban mi cordura. No hay palabras para agradecerte lo bastante todo eso. Eres mi mejor amigo y creíste desde el principio que tenía que compartir mi historia con el mundo. Gracias por darme los empujoncitos que he ido necesitando durante el viaje que ha supuesto este libro y por animarme hasta que por fin conseguí llevarlo a un buen término. Te quiero mucho, amigo. Gracias a Mira Kelly.
Eres un alma muy hermosa. Muchas gracias por haber sido parte de las sincronicidades que hicieron falta para llamar la atención del Dr. Dyer sobre mi historia. Tus acciones fueron las que me llevaron la teoría a la práctica. Y este es el resultado. Te quiero. Gracias a Jessica Kelly, mi editora. Muchísimas gracias por ayudarme a dar vida a mi historia en estas páginas. Te estoy muy agradecida por tu paciencia y por ser siempre tan rápida en la comprensión de lo que estoy intentando decir. Ha sido un placer trabajar contigo. Gracias. Gracias a Ray Tracy, Shannon Littrell y a todos los de Hay House. Gracias por vuestro apoyo. Estoy encantada de ser parte de la familia de Hay House. Gracias al Dr. Jeffrey Long, creador de la Fundación para la Investigación de las Experiencias Cercanas a la Muerte. Gracias por reconocer la importancia de mi mensaje, por colgar mi experiencia en el sitio web de la Fundación y por llamar la atención del mundo sobre ella. Gracias al Dr. Peter Q. Le estoy muy agradecida por interesarse en mi caso y por venir hasta Hong Kong para conocerme y estudiar mis informes médicos. Gracias por su perseverancia y por su análisis detectivesco de mi enorme pila de informes y archivos. Gracias al Dr. Brian Walker, nuestro médico de cabecera y amigo. Sé que te di un buen susto. Gracias por no rendirte conmigo y por estar ahí para todos nosotros durante aquellos días difíciles. Gracias al maravilloso equipo de médicos y al personal sanitario del Hong Kong Sanatorium que me atendió durante las horas más oscuras. Gracias por permitir al universo hacer su trabajo a través de vuestras manos. Gracias a la hermosa familia de la NDERF. Habéis sido mi comunidad, mi familia, mis amigos durante los últimos 5 años. Gracias a Dave Thaler, Lucas Taylor, Max Sweeney, Alison Brunner, Bailey Strauss, Claude Solis, David Maswery, Don O'Connor, Wayne Hart, Carla Dobell y Lorraine. No habría podido sobrevivir a este viaje sin todos vosotros, porque me habéis acogido en una comunidad a la que siento que pertenezco y me habéis regalado muchas risas durante el camino. Os adoro a todos. Y finalmente, gracias a mi maravillosa familia, a mi hermano Manop, que es una de las personas más importantes de mi vida, y a su familia, Mona y Shan. Y gracias también a mi querida madre, cuyo amor por mí siempre ha sido inquebrantable e incondicional. Te quiero mucho, querida mamá. Siento haberte hecho pasar tanto dolor. Y por último, pero no por ello menos importante, gracias a mi amado esposo. Me siento bendecida por tenerte en mi vida y sé que siempre has sabido cuánto te quiero. Amo lo que tenemos con todo corazón y espero que estemos juntos el resto de nuestras vidas. Te quiero, cariño. Biografía de la autora. Anita Moorjani nació en Singapur, hija de los padres indios. Se mudó a Hong Kong cuando tenía 2 años y desde entonces ha vivido toda su vida allí. Gracias a su entorno y a su educación en colegios británicos, es políglota y ha crecido hablando inglés, cantonés y el dialecto indio de sus padres. También aprendió francés en el colegio. Anita estuvo trabajando en el mundo empresarial durante muchos años hasta que le diagnosticaron un cáncer en abril del 2002. Su fascinante y conmovedora experiencia cercana a la muerte, que sucedió a principios del 2006, cambió radicalmente su perspectiva sobre la vida y ahora su trabajo se centra en la comprensión y la transmisión de lo que aprendió mientras estaba en el otro ámbito. Como resultado de su experiencia cercana a la muerte, Anita recibe invitaciones de todo el mundo para dar conferencias, seminarios sobre su experiencia. Le invitan habitualmente al Departamento de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Hong Kong
para hablar de temas tales como las perspectivas ante la muerte, cómo enfrentarse a una enfermedad terminal o psicología de las creencias espirituales. Ella encarna la verdad de todos los que tenemos un poder interno y una sabiduría que puede superar incluso las circunstancias más adversas de la vida, y es la prueba viviente de que esa posibilidad existe. Anita vive actualmente en Hong Kong con su marido y cuando no está viajando o dando conferencias, trabaja como asesora intercultural para empresas multinacionales con sede en su ciudad. www.anitamorjani.com. Fin.